Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaia egiten. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Comienza la información de Vizcaya. Esto es Crónica Semanal en esta jornada de 8 de abril en la que la capital vizcaína, Bilbao, ha entrado en el nivel rojo de contagio. No pasa nada porque hasta la actualización del próximo lunes no se sabrá si entrará en vigor en la capital las restricciones acostumbradas cuando se llega a este nivel de alerta roja. Nosotros comenzamos con otro tipo de informaciones más económicas. Ya saben que el martes comenzó la declaración de la renta aquí en Vizcaya. La Hacienda Foral ha elaborado y confeccionado 900.000 declaraciones para 1 millón de ciudadanos. Lo que era la renta del 19, facilitamos a los contribuyentes vizcaínos 320.000 propuestas de declaración. Ahora las vamos a multiplicar por 3. Vamos a facilitar 907.000 propuestas de declaración. Esto hay que aclararlo, que no van a ser que se van a presentar tantas declaraciones como propuestas. Luego también nos explicará el director de Hacienda este pequeño matiz. Este año lo que esperamos es recibir en torno a 650.000 declaraciones. Como podéis ver en la tabla que os hemos facilitado, para calcular las declaraciones, la previsión de declaraciones presentadas, tenemos en cuenta a todas las personas obligadas a presentar la declaración de renta y a las no obligadas cuyo resultado es a devolver. Por otro lado, nos quedan, que también les vamos a mandar una propuesta, los no obligados con resultados a ingresar o con resultado cero. Si comparamos con la cifra de años anteriores, vemos que se produce un incremento sustancial, ya que venimos de campañas en las que se han presentado en torno a 580.000 declaraciones de renta. ¿A qué se debe este incremento? Pues como acabo de comentar, es que hacemos la declaración a todas las personas, también a las que no están obligadas a presentar la declaración. Y entre los no obligados hemos identificado alrededor de 170.000 personas a las que la declaración les sale a devolver. Con el modelo anterior no podíamos identificar todos estos contribuyentes, a todos estos casos. Ahora sí. Y a estas personas les vamos a mandar una carta a casa en la que les informamos de que su propuesta es a devolver y que, por lo tanto, entendemos que les convendrá presentar la declaración. Por otro lado, por esa vía esperamos un incremento de unas 70.000 declaraciones más que años anteriores. Para que os hagáis una idea, durante estos últimos días hemos confeccionado más de 1,5 millones de declaraciones. Para cada unidad familiar, todas sus individuales y la posible declaración conjunta. Y por lo tanto, si es una persona soltera que no tiene hijos, vamos a tener una única declaración. Pero si es un matrimonio con 3 hijos, pues vamos a tener 6 declaraciones. La declaración de cada uno de los padres, la declaración de cada uno de los hijos y la declaración conjunta. Y además, tanto en la carta como en la sede electrónica o en la aplicación, nosotros le estamos diciendo al contribuyente cuál es su mejor opción de tributación, con los datos de que disponemos, si le sale mejor la declaración individual o la declaración conjunta. De esa comparativa, y teniendo en cuenta el millón de personas al que le vamos a mandar una comunicación, 800.000, un poco menos de 800.000, le sale mejor la declaración individual o es la única opción que tienen porque no forman parte de una unidad familiar. Sin embargo, para otras 107.000 declaraciones que se corresponden con 197.000 personas, la mejor opción es la tributación conjunta y por eso se lo informamos también. Una declaración individual es una persona y una declaración conjunta son 2 o más personas. Aunque la variedad puede ser muy amplia, a modo general, les vamos a destacar 2 casos diferentes. Y la propuesta que reciben, porque ya saben que todo esto es a través de la web o la app, o sea, de forma telemática, pero como decimos, si está completa, y el resultado es a devolver al contribuyente, se puede presentar desde la web, es decir, a aceptarla y se recibirá el dinero en la cuenta bancaria entre los 3 y los 7 días siguientes, después de haberle dado a aceptar. En este mismo caso, es decir, una propuesta completa y con resultado a devolver, contribuyente, estamos de acuerdo en esta cuantificación que nos han hecho desde Hacienda, pero no hacemos nada.
o sea, no la aceptamos, no, nos da por no tocarla. Entonces, el 11 de junio, Hacienda la considera aceptada y en los días posteriores a esa fecha procederá también a hacer el ingreso del dinero. Tengan en cuenta estas fechas. Vamos a cambiar de asunto porque el diputado de Hacienda, Sergio Murillo, ha defendido en las Juntas Generales de Vizcaya la gestión foral de las residencias de este territorio durante la pandemia. El diputado ha recordado que el grado de satisfacción de las familias de los residentes alcanza el notable y alto, y ha dicho: demos credibilidad a la opinión de los familiares y al trabajo de la Fiscalía. Que son 8 las solicitudes de información y documentación o peticiones de esta asociación que han llegado, entre las que computamos entre las 1.560 llamadas, más de 1.560 llamadas que hemos respondido desde el Servicio de Inspección y Control, y las 364 quejas que hemos tramitado vinculadas a la pandemia. Concretamente, sobre esta asociación, y les decía que me he tomado la molestia de recoger los tiempos y las fórmulas de respuesta. En algunos casos lo he hecho personalmente y en otros casos lo ha hecho mi equipo, más directo, y en otras ocasiones ha sido el propio Servicio de Inspección y Control el que ha realizado la respuesta. Hemos respondido en un plazo entre menos de 24 horas y 6 días. Es lo que prometimos en función de la gravedad y en la capacidad que pudiéramos tener de responder y reaccionar y de reconducir la situación, si es que se vislumbrara que era susceptible de reconducción a lo largo de esta pandemia. Ha sido lo que ha estado todo el rato sobre la mesa y en el frontispicio de nuestra acción desde aquel 13 de marzo del 2020, en el que pues comenzamos un escenario difícil para las residencias y, por tanto, todas las alertas, todos los avisos que nos llegaban han sido tratados con sumo cuidado y con suma diligencia. Yendo de las cuestiones que apuntan en su solicitud de comparecencia, decía que iba a ir al fondo, y en lo referente a la pertinencia de la encuesta, creo que está fuera de toda duda la importancia que, en diferentes sentidos, tiene el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia. Ninguno estamos libres de necesitar en algún momento de nuestra vida de cuidados intensos o de que alguien cercano a nosotros los necesite. Aunque hay diferentes y diversas alternativas, el hecho de contar con una red residencial disponible y de calidad debe ser motivo de tranquilidad para toda la sociedad de Vizcaya. Y el servicio público residencial para personas mayores supone un gran esfuerzo para la Diputación Foral de Vizcaya en términos presupuestarios y de dedicación en términos de gestión para el Departamento de Acción Social. Creo que de eso no queda ninguna duda. Y, por tanto, evaluarlo, también mediante encuestas de satisfacción, es un imperativo. Por esas razones, por tanto, porque como vizcaínos y vizcaínas queremos tener una red disponible de calidad ante cualquier vicisitud de la vida, incluso en el peor de los escenarios, y 2, porque tenemos la responsabilidad de la gestión de la red como Gobierno foral, hemos realizado esta amplia encuesta de satisfacción a familiares y personas de referencia, de personas que viven en las residencias. Es un simple y responsable ejercicio de evaluación de nuestra gestión y tiene el valor de ser muy similar, y apunto a algunas de las cuestiones que usted pedía aclaración, es muy similar a la que se realizó desde el Departamento en septiembre del 2018, 2 años antes. En septiembre del 2018 se hace el trabajo de campo de la primera encuesta de estas características. A 2012 fueron 2012 personas familiares o de referencia de personas residentes, y ahora han sido 2015 encuestadas, personas encuestadas. En trabajo de campo se hizo en diciembre del 2020, también a diferencia de algunos apuntes que se realizan. Por tanto, por aclarar y subrayar, la encuesta, en los términos generales y en algunas de las cuestiones que ahora abordaré, es exactamente igual para las preguntas para poder ver evolución del trabajo de campo septiembre del 2018, presentación enero del 2019, trabajo de campo diciembre del 2020, presentación febrero del 2021. 2 años más tarde, nueva evaluación. Parece que tiene la suficiente importancia el servicio foral residencial como para que hagamos una evaluación cada 2 años y preguntemos, entre otros, pero a ellos también, a las personas de referencia de quienes en ese momento tienen a una persona en situación de dependencia en las residencias con orden foral y, por tanto, con una resolución administrativa que les garantiza ese servicio por nuestra parte.
Y ante la denuncia de Euskal Herria Bildu de escasa calidad y de poca formación de los trabajadores del servicio de infancia en el ámbito del abuso sexual a menores, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha hablado del proceso, de cómo se están haciendo las cosas, de las mejoras y de cómo todo esto se ha venido retrasando por culpa de la pandemia. La excusa de la pandemia está ya muy manida, y se lo digo en mayúscula y en negrita. Siento decirle que mientras no se intervenga el propio servicio de infancia, mientras en el servicio de infancia no se analice lo que se está haciendo y sus consecuencias con estos niños y niñas, y se continúe sin formar a todos estos profesionales que intervienen en abusos sexuales y maltrato de manera continua, formación en abusos sexuales y maltrato de manera continua, que no se ha hecho año y medio después, y esto no me sirve que estén teletrabajando, porque las formaciones las recibimos todas y todos los aquí presentes probablemente de manera telemática, también si queremos. Insisto, vamos a seguir siendo, y les lo voy a decir en mayúscula y en negrita, no solo convidados de piedra y convidadas de piedra, sino cómplices de atrocidades que se están cometiendo contra niños y niñas hoy, también, todavía, en el seno de la familia en nuestro territorio. Quiero decir, señor Elardia, que la pandemia no la podíamos prever en enero del 2020. Siento decírselo a usted, a su grupo y a todos los presentes. Me hubiese gustado preverla porque quizá hubiésemos podido hacer alguna cosa diferente. Y por eso, seguramente, los grupos de esta Cámara, sabiendo, a los que les trasladamos, a usted incluida, y por eso lo sabe, que los expedientes no están digitalizados y que los ítems no están desglosados de forma digital, que 6 meses parecía un tiempo razonable para analizar todos esos expedientes físicamente. Pero era un escenario en el que no preveíamos una pandemia para analizar expedientes físicos. Y después ha traído usted a colación la pregunta sobre la formación. Y esta pregunta oral, usted sabe que la registró primeramente con 2 apartados en la formulación y después retiró el apartado de la formulación sobre la formación, porque está en el registro de las Juntas Generales. Y solo pregunta finalmente sobre el apartado 2, porque sabe que el plan de formación de la Diputación Foral de Vizcaya para el año 2021 incluye formación específica sobre el punto 1, al que hoy, en su respuesta a la pregunta o su alocución, diré, ha querido, quizá, dejar en entredicho. Pues está hecho el punto primero, por tanto está clara la vocación de esta Diputación Foral de Vizcaya de responder y acometer el cumplimiento de esta moción. Y el segundo, y se los esgrimimos, pero si usted preveía que en enero del 2020 podía haber una pandemia y en vez de 6 meses teníamos que haber puesto 23, pues yo se lo hubiese agradecido que me lo hubiese advertido, no por cumplir con esta moción, que también, sino por poder haber evitado las consecuencias del COVID en las personas de la red cuya responsabilidad ostento. Es que ricasco. Cambiamos de asunto porque incrementar la colaboración interinstitucional para mejorar el patrimonio industrial es uno de los pilares con los que trabaja la política cultural en este territorio. La diputada Lorea Bilbao, diputada de Cultura, ha explicado en sede de Juntas Generales de Vizcaya esta colaboración, pero no ha querido avanzar futuros proyectos, siempre cauta con el tema de la inversión económica y la pandemia. Y en lo que queda de legislatura y en la medida en que los presupuestos lo permitan, continuaremos con las aportaciones nominativas que se hacen anualmente a museos de temática industrial, que son los ya mencionados, al Archivo Histórico para la conservación y digitalización del fondo actual y también para la posible ampliación si fuera posible. El proyecto Urbideak, como hemos dicho, en cuanto esté definido habrá que hacer un plan ya de actuación y marcar los hitos año a año. Y en el caso de Altos Hornos, que ha mencionado y que ya tratamos en el pleno anterior y que no lo voy a repetir porque estuvimos todos allí y además está el señor Montesay, que seguro que tiene algo que decir, tras la musealización de este bien, que como ya dije tiene propietario y el propietario
se está encargando del bien. Se estudiará, por supuesto, la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento de Sestao y con el resto de instituciones para la puesta en valor y difusión de ese elemento, que sería, en todo caso, lo que nos tocaría hacer a nosotros. La siguiente pregunta era si existe colaboración interinstitucional. ¿Y en qué se concreta? Bueno, con el Gobierno vasco, por ejemplo, la Diputación participará en un programa específico para la difusión del patrimonio industrial, similar, aunque no igual, similar en los objetivos y en los modos de actuación al que se realiza desde hace 20 años y que a ustedes les sonará durante el mes de octubre en Jornadas Europeas del Patrimonio, que bueno, ahí el liderazgo de Vizcaya es reconocido a nivel europeo, entonces sí que querríamos colaborar entre todos para conseguir algo parecido también en lo referente al patrimonio industrial. Con Basquetour, eso sería con la parte de cultura, con Basquetour, la otra parte del Gobierno vasco, también colaboramos y participamos en la red de turismo industrial de Euskadi, para que nos ayuden también a difundir y a poner en valor el legado industrial de nuestro territorio. Con las Diputaciones Forales de Araba y Guipúzcoa se colabora con la puesta en común de iniciativas, con el intercambio de información, de buenas prácticas, por ejemplo, en materia de conservación del patrimonio industrial, compartiendo conocimientos adquiridos en cada uno de los territorios que puedan servir de ayuda para el resto, pues iniciativas comunes y también en algunas iniciativas comunes que con respecto al patrimonio industrial pudieran realizarse a nivel ya de comunidad autónoma vasca. Y se atiende, por supuesto, a aquellos ayuntamientos de Vizcaya que poseen patrimonio industrial y que requieran de la colaboración del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, tanto a nivel, por ejemplo, desde la asesoría desde el Servicio de Patrimonio Cultural, a ayudas para la recuperación de elementos determinados, etcétera. En los asuntos que tiene competencia directa la Diputación Foral de Vizcaya, pues la valoración es positiva. Un ejemplo podría ser lo conseguido con la Encartada o con el Poval, en ese tipo de acciones bueno, pues es competencia exclusiva nuestra. Yo creo que queda un poco feo decirlo en foro parlamentario, pero hemos dado el caño. No se me ocurre ahora si de golpe otra. Es complicado poder abordar todas las necesidades de inversión, de recuperación o de rehabilitación que hay en el territorio. Hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural general del territorio, industrial, arquitectónico, arqueológico, etnográfico que poseemos es afortunadamente muy, muy extenso y muy, muy valioso. Pero desafortunadamente pues no es posible hacer frente a todo él en las condiciones en las que nos gustaría abordarlo desde el departamento, ¿no? Y quizás ese sea el punto fuerte del territorio y el punto más débil también, el tener un patrimonio tan vasto, pero tan vasto en el buen sentido lo digo, de calidad, de interés, de necesidad de divulgación y de reafirmarnos en lo que hemos sido para entender lo que somos bien, pero a su vez las necesidades económicas de recursos humanos, etcétera, pues son también de la misma magnitud, ¿no? Y a veces pues choca lo uno con lo otro. Seguimos en Juntas Generales de Vizcaya porque los partidos ya disponen del Plan Estratégico de Transporte de Vizcaya 2018-2028. El estudio aborda el diagnóstico de la situación actual del transporte público en este territorio. Modelo de servicios accesible, de calidad y sostenible. En base a los acuerdos y compromisos que se alcancen con las instituciones competentes, se propone el objetivo de minimizar las duplicidades existentes, siendo conscientes de que, dadas las restricciones contractuales derivadas de las concesiones vigentes, por criterios de eficiencia y eficacia, la implantación de un nuevo modelo deberá tener su plasmación en las nuevas licitaciones a futuro. Y en base a esos acuerdos, plantea posibilidades tales como consenso del modelo propuesto entre las instituciones competentes respecto al plan de acción para la minimización de duplicidades, reordenación de las cabeceras de Bilbao,
revisión y actualización del análisis de duplicidades y plan de acción en base a los criterios acordados y a la situación de la oferta y la demanda. Desarrollo del estudio de impacto en personal, vehículos, etcétera, y actualización de los cálculos del estudio de impacto económico. Consenso y aprobación del plan de acción a desarrollar para la reordenación de las duplicidades de alto nivel identificadas. Lanzamiento por parte del nuevo ente de las licitaciones que contemplen el nuevo modelo de licitación y las líneas y servicios sin duplicidades de alto nivel. Punto número 5. Modelo de valoración y toma de la decisión sobre infraestructuras y oferta de servicios. La inclusión de un modelo de valoración ante cualquier toma de decisión sobre infraestructuras y oferta de servicios lo que nos permitiría es obtener la solución óptima para cubrir las necesidades de movilidad de una región o de una ciudad concreta y considerando el impacto que tiene la totalidad del modelo de transporte público. Este modelo de valoración y toma de decisiones, el documento lo propone que sea implantado por el nuevo ente dado que contaría con una visión integral del transporte público en Vizcaya y tendría por objeto la sostenibilidad del modelo en su conjunto. Consenso de modelo propuesto entre las instituciones competentes y, por último, implantación del modelo de valoración para la toma de decisiones sobre nuevas líneas, infraestructuras o servicios que se pudieran ir planteando a futuro. Por ejemplo, la línea 4, anillo tranviario, etcétera, etcétera. Bueno, lo que he intentado es desgranarles un poco el documento de trabajo que, como les decía, está dividido en cinco apartados. Estos apartados, a su vez, se van desdoblando en sus apartados principales y en muchos más, bueno, pues sobre todo diagnósticos y ítem. Y lo que haré es ahora, cuando acabe la comisión, entregarles el documento completo a los representantes de los grupos junteros, pues para que, tal y como nos comprometimos en esta Cámara, que fuesen los primeros que lo tuviesen y que se presentase en la Cámara. Que lo que hice este documento de trabajo no son las conclusiones ni de los que estamos aquí ni de los que formamos la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya, porque, entre otras cosas, tenemos que coger, analizarlo, ver qué cosas dice ese estudio, qué cosas se pueden aplicar, qué cosas nos pueden faltar y qué cosas nos pueden sobrar. Es decir, ese estudio es pues el trabajo que han hecho en su día pues las empresas que fueron contratadas para el mismo, pero que nosotros tendremos que validar, en este caso como grupos políticos. Por eso les comentaba que el pasado viernes se creó un grupo de trabajo en la Autoridad de la Movilidad de Vizcaya, que está compuesta, como ustedes saben, por representantes del Ayuntamiento de Bilbao, del Gobierno vasco, en este caso del Departamento de Transportes, y por la Diputación. Entonces, ahí es donde se va a tener que sustanciar qué dice este estudio, qué cosas, pues qué cosas nos pueden servir y qué cosas no nos pueden servir. El estudio pues tenía un punto importante que yo le quería comentar al señor Lobato, que era el tema del billete único, que en su día, por refrescarnos un poco todos la memoria, se pidió pues que se hiciese especial hincapié en ese punto. Se habló con la empresa que lo estaba haciendo y nos dijo que lo estaba, pues que era una parte importante y que la estaba pues analizando. Entonces, lo que se quedó fue en dejar que se concluyese el estudio y luego, a posteriori, si tanto en el tema de billete único como en el transporte de bicicleta o la perspectiva de género, en cualquiera de los que consideremos hay que profundizar y ampliar ese estudio, pues en el presupuesto de este año hay una partida para ese tipo de análisis complementarios que nos puedan hacer falta. El diputado de Transportes, Miguel Ángel Gómez Villar, hablando del transporte público en Vizcaya, nosotros lo que hablamos ahora es de movilidad. Primero nos vamos hasta La Avanzada, que es una zona de alta siniestralidad, muchos accidentes son los que se producen en esta carretera y por eso tanto el Ayuntamiento de Leioa como la Diputación Foral de Vizcaya se han puesto manos a la obra con un proyecto que pretende limitarla. En este tramo, desde el año 2014, se han producido 40 accidentes
El balance ha sido de 32 heridos leves y un herido grave. Fundamentalmente se trata de accidentes por alcance, accidentes de chapa, pero es cierto que es una zona, es un punto en el que hay accidentalidad alta y siniestralidad, y hay que actuar, y había que actuar con urgencia, porque hay un problema de seguridad vial. Así lo dijimos también en aquel momento. Cavidaica, esos son los que tiene registrados la Ertzaintza en sí. O sea, nos consta que son muchísimos más accidentes. Sí que es verdad que son leves, que son de chapa la mayoría de ellos, pero que bueno, que no se llega ni a llamar a la Ertzaintza ni demás. Se hace un parte amistoso, pero yo me acuerdo la propia semana que hicimos la presentación anterior, esa misma semana, la siguiente semana quiero decir, pues hubo 3 o 4 accidentes en ese punto, en una semana. Lo cual, claro, visto 40 accidentes en no sé cuántos años, parece que bueno, no es importante, pero bueno, también os invito a que un día a las 8 de la mañana vayáis ahí a esa salida y veáis las colas que se organizan y cómo tiene que salir la gente también, pues un poquitín jugándose el tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la primera opción era, sobre todo, y el objetivo era el minimizar ese riesgo vial. Yo creo que con esta propuesta se consigue también y esperemos que pronto pues podamos estar disfrutando y desde luego la salida de Leioa sea más amena y más ágil. Hemos incorporado, manteniendo niveles de seguridad altos, no tan robustos como los anteriores, altos, pero en cualquier caso mucho mejores de lo que hoy tenemos. Eso también creo que tiene que quedar claro. Hoy no había condiciones de seguridad, hoy no hay condiciones de seguridad suficientes. Los niveles de seguridad se miden en función de una serie de parámetros y estábamos en un nivel de falta de seguridad vial y accidentalidad. Con esta solución que se pone encima de la mesa no llegamos al 10, pero nos quedamos en el 8. Bien, ¿hubiéramos preferido llegar al 10? Pues sí, pero si eso nos lleva a que se genere un problema en términos de conectividad interna con algunos barrios, pues había que poner un poco en el balance las dos cosas, ¿no? El problema de por qué no vamos a llegar al 10 es porque se mantiene un punto aquí de unos 100 metros de trenzado. La idea es que incorporemos algunas medidas de calmado de tráfico adicionales que hagan pues, que se produzca o se minimicen los accidentes, ¿no? Y Manuel Pradales, hablando lógicamente de la movilidad en automóvil. Nosotros ahora hablamos de movilidad sostenible y entonces el primer puesto lo ocupa el uso de la bicicleta. Vamos a conocer un proyecto que se llama Bicipista, que se va a construir entre las localidades de Amorebieta y Iurreta. Una bicipista es como una especie de autopista, pero para las bicicletas. Es un proyecto que explican y en el que están integrados los alcaldes de Amorebieta, de Iurreta, el diputado Manuel Pradales y el diputado general Unai Rementería. Un proyecto que da continuidad a aquel otro proyecto que ya impulsamos, que es el Boulevard de la Ría, y hoy es la bicipista que unirá Amorebieta y Iurreta, y que será también una bicipista con ese sello del Tour de Francia, insisto. Lo denomino bicipista porque es más que un bidegorri normal, será un bidegorri de alta capacidad, insisto, un bidegorri de alta capacidad. Y para entender bien el concepto, es lo que una autopista es a una carretera, pero en este caso, lógicamente, para bicicletas. Y Manuel Pradales, como diputado, les va a dar más detalles a continuación, pero yo sí quiero destacar algunas cuestiones respecto a esta infraestructura. Y ahora entro en cifras, lo material. Pero antes quiero subrayar algo que para mí y para nosotros también es importante. Esta bicipista es fruto de una nueva forma de hacer, manera de hacer, basada, como veis, en un trabajo en equipo, en ser equipo, sumando fuerzas de departamentos de esta Diputación, como el departamento que dirige Imanol Pradales, pero también los ayuntamientos y el grupo de expertos, como he dicho, de Breda y la Dutch Embassy, Cycling Embassy. Proponiendo un proyecto, pero también poniendo la oreja en la calle, escuchando a la calle, atendiendo sus propuestas de mejora e incorporando esas propuestas. Todo esto ha dado como resultado el mejor proyecto que podíamos hacer, el mejor proyecto para una comarca además que lo demandaba y lo demandaba mucho y lo necesita, porque va a ser una alternativa verdadera, una alternativa real a lo que es la densa Nacional 634. Y además es una solución
para quien quiera disfrutar de la bici en todas sus vertientes, en todos los ámbitos, no solamente como ocio, como deporte, como salud, pero también como elemento de movilidad. Bueno, ¿y qué tiene de especial esta bicipista o este bidegorri que podéis ver? En primer lugar, que está pensado para conectar, para unir. Va a conectar los centros urbanos, va a unir municipios, va a unir barrios. En una primera fase a Amorebieta y Iurreta, pero luego va a llegar también a Durango, a Erleches y más. Y va a conectar también centros escolares como puede ser la Ikastola de Lauaxeta. Va a conectar polígonos industriales como Zubieta, Quiñena, Arriandi o Arandia y más barrios. Más novedades, su anchura. Va a ser un bidegorri más ancho, el más ancho de toda nuestra red. Va a tener una sección para bicicletas de 3 metros 80 centímetros y 1 metro 90 centímetros por cada carril, lógicamente. Medio metro más que el más ancho que tenemos hasta ahora, que es el de la Arena. Y va a tener su propio espacio peatonal de 1,80 centímetros, 1 metro 80 centímetros. Por tanto, cada usuaria y cada usuario va a tener su propio espacio para bicicletas y para peatones. Y la tercera novedad, que lleva, como he dicho, el sello del Tour de Francia. Va a ser un bidegorri amparado por el Tour, como ha ocurrido, como he dicho, en otros proyectos europeos de movilidad de bicicleta. Confiamos en licitar las obras este mismo otoño. Van a ser 15 meses de obras en ejecución con una inversión de 12,6 millones de euros para hacer una bicipista, un bidegorri de alta capacidad de 7,5 kilómetros y si todo va como pensamos que va a ir, se inaugurará los primeros meses del 2023. Un año, como digo, definitivamente muy especial para Vizcaya, un año muy ciclista para este territorio. Esta es la dimensión, el ancho real en escala 1:1 que podéis ver de cómo va a ser realmente la bicipista. Los 3,80 metros a los que hacía referencia para bicicletas Unai, el diputado general, y el 1,80-85 que tenemos en el ámbito peatonal, más pues los arcenes que nos hacen prácticamente estar en 6 metros. Por lo tanto, estamos hablando de una anchura que es muy amplia. Y este es un tema fundamental en términos de seguridad, porque al final hay que permitir que se crucen ciclistas, que se crucen los adelantamientos, que puedan ir bicicletas con remolque, que puedan ir triciclos para el transporte, que pueda ir alguien en familia, que se pueda enseñar a los más chiquis a utilizar la bicicleta en todos sus desplazamientos. La idea, por lo tanto, es que esta anchura nos permita hacer en condiciones de seguridad todo eso, y además que también tengamos pues separados, segregados, los tránsitos de quienes andan en bicicleta y quienes van a andar como un peatón normal. Y sobre todo, pensando, y si veis la pantalla, en que estamos segregando los tránsitos en bici o peatonales del tráfico motorizado. Al final, lo decía también el diputado general, la N634 es una vía en la que hoy pasan muchas personas en bicicleta, pero muy peligrosa en términos de circulación, porque hay muchísimo tráfico. Lo que hacemos es segregar absolutamente este tema gracias a esta bicipista. ¿Y por qué? Pues porque contamos con un tramo, un recorrido que discurre asociado al AP8, que es un gran corredor viario, como bien conocéis, y en cuyas márgenes pues tenemos puntos de demanda de movilidad. Y este es otro tema muy importante, la conectividad. También se hacía referencia, lo veis en pantalla. Tenemos una bicipista que está conectando no solo dos extremos, como son Amorebieta y Iurreta, sino polígonos industriales como los de Tolsán, Zubieta, Riandi, Mayabiena, barrios como San Miguel de Dudea, Hércoles, Euba, Berna, Arriandi, y un centro educativo como la Ikastola Lauaxeta. Sin más, dar las gracias a la Diputación, primero por la forma de trabajar, por la forma de compartir los proyectos, por la forma de hacer una Vizcaya mejor. Esta infraestructura es totalmente necesaria y empezar por el Duranguesau, la verdad es que nos llena de satisfacción. En Amorebieta Etxano, junto con todos los agentes sociales, hemos trabajado un plan ciclable con una inversión en torno al 1,5 millones, que evidentemente con esta bicipista pues queda completada y alcomatada. Sin más, volver a dar las gracias. Hay otra manera de hacer una Vizcaya mejor y lo estamos consiguiendo. Eskerrik asko.
Decía, en primer lugar, bueno, felicitar a la Diputación Foral de Vizcaya por esta apuesta decidida, ¿no?, a favor de la movilidad sostenible de Durangaldea, en este caso. Es una infraestructura necesaria, si queremos apostar por este cambio en nuestra comarca. Y en el caso de Iurreta, pues es muy importante, ¿no?, conectar nuestras propias infraestructuras, las que ya tenemos, con esta vía principal, haciéndola más completa, ¿no?, complementando ambas y permitiendo, pues, una mayor accesibilidad y una mayor interconexión, ¿no?, entre las diferentes zonas del pueblo, pues, ganando seguridad y permeabilidad, ¿no? Sin más, dar las gracias y bueno, pues eskerrik asko. Y con la bicicleta vamos a terminar, en este caso, el Tour de Francia del año 2023 que arrancará en Bilbao. Una inversión de 10 millones de euros va a permitir albergar la primera etapa y dar el banderazo de salida de la segunda. No es la primera vez que el Tour de Francia viene a Euskadi, ya lo hizo en la edición de 1992. En aquella ocasión pasó por Donosti. El Tour del 2023, como saben, sale de Euskadi, saldrá de Euskadi, concretamente de Vizcaya y de nuestra capital, Bilbao, y este territorio ha tenido y tendrá un papel muy importante, fundamental. Pour la première fois, le Tour de France va faire un détour par l'Espagne. Lazaridès veut fausser compagnie au peloton dans le magnifique paysage de la côte basque. Mais San Sébastien est proche. On se place pour le sprint. Louis Capu triomphe devant Ockers et Pezzi. Sortir de la montagne, c'est se rendre en Espagne. La troisième étape nous menait à Vitoria. Voici donc Nazabal qui fait plaisir à la foule espagnole. Oh là là, ne cherchez plus le vainqueur de ce prologue. Meilleur temps au Pays Basque où on salue la victoire de Miguel Indurain. Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaia egiten.